Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Bendiciones a todos. En este día me alegra mucho nuevamente poder compartir con ustedes, como siempre les estoy diciendo. Espero que sus familias se encuentren bien y cada día ustedes acercándose mucho más a Dios. Bendiciones a todos y sean bienvenidos. En esta hora yo les invito a que vayamos a San Juan, capítulo 11, versículo 38, y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Hoy estaremos viendo acá en San Juan, y yo le he llamado a esta enseñanza Dios de lo imposible. Y encontramos acá una familia la cual Jesús apreciaba muchísimo. Marta, María y Lázaro. Jesús los apreciaba mucho. Tenían ellos una comunión muy bonita con Jesús, una amistad. Jesús iba y les visitaba, compartía con ellos, y María se deleitaba cada vez que Jesús iba a visitarles, igual Lázaro y Marta. Marta era muy, digámoslo en cierta manera, preocupada por atender a Jesús lo mejor posible, era muy buena anfitriona. Y encontramos acá que esta familia pasa por momentos de tristeza, de angustia, de dificultad, y vemos allí ese cuidado de Dios, Dios, el estar pendiente de ellos como familia. Jesús también al pendiente de ellos. Y vemos allí ese poder de Dios derramándose sobre esta familia, y todo lo que acontece en esta palabra es para glorificar el nombre de Dios. Y es lo que estaremos viendo hoy. Hay situaciones que muchas veces pueden ocurrir, venir a nuestros hogares, venir a nuestras familias, pero todas estas situaciones son para que usted y yo veamos la gloria de Dios. ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué puedo aprender de esas situaciones? Y algo que vemos es cómo Dios se glorifica en medio de nosotros, que es lo más importante. Entonces estaremos viendo que para ver al Dios de lo imposible hay que actuar, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es quitar. Algo que Jesús le estaba diciendo allí a Marta, porque es con la primera que habla, porque Marta es la primera que sale al encuentro, es que había que quitar la piedra donde se había colocado allí en el sepulcro. Resulta que cuando el pueblo judío sepultaban a alguien, no es como nosotros lo hacemos hoy, que es metros abajo de tierra o en una bóveda, sino que era en una cueva, y allí colocaban una piedra para tapar el lugar. Entonces encontramos allí que llega Jesús al sepulcro y dice la palabra: conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pero ¿cuál fue la primera respuesta, o qué es lo que encontramos aquí cuando Jesús dice que quiten la piedra? ¿Sí? Que no estaba dejando creer a Marta en el momento. ¿Y qué puede haber hoy en nuestra relación con Jesús, con nuestro Padre, que no nos está dejando creerle a lo que Él nos dice? ¿Sí? Porque
En su palabra siempre hay promesas, en su palabra siempre hay consejos, pero a veces creer a lo que Dios nos dice cuesta. Y Marta le estaba costando en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo, quitar la piedra, pero Marta se centra en que ya era muy tarde, en que el cuerpo ya estaba descompuesto, tenía olor, porque ella dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces ella le está diciendo, no solamente en esta ocasión le dice a Jesús, sino que también si nosotros nos devolvemos un poquito aquí en el capítulo 11, el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿sí? Y encontramos, llevaba 4 días Lázaro sepultado, y encontramos allí que pues lo natural, ¿no? Después de una persona muerta 4 días, pues sí, tiene olor. Muchas veces cuando nos permitían esos tiempos de velar la persona, no como ahora, porque los tiempos por esta época han cambiado, nos dejaban velar la persona y habían personas que tenían olor ya después de un tiempo cuando se iban a ir a enterrar. Y Marta estaba pensando en eso en ese momento, ¿cierto? En lo que es lógico, en lo que en el momento estaba ocurriendo. Pero también vemos allí que ella y su hermana María estaban en duelo. Había una tristeza profunda. Ellas estaban llorando su pérdida, y que es normal de cuando se va un ser querido de nuestra familia, ¿cierto? Y ya eran unos convencidos de la muerte de su hermano, ¿sí? Ya había como esa convicción en ella, ya se fue, ya no vamos a tenerlo más con nosotros. Esta es la realidad de Marta y María en el momento. Y lo habían dejado en el sepulcro. Encontramos allí que a ellas las acompañaron hasta el final del día y lo dejaron en el sepulcro porque dice allí la palabra que a ellas las acompañaron muchos del pueblo judío, conocidos, vecinos judíos, les habían visitado y estaban allí con ellas acompañándoles en su dolor, en su tristeza, siendo parte de esa compañía en esos momentos. Pero ante la orden de Jesús, ¿qué pensaba María? Ante esta orden que Jesús estaba dando, ¿qué estaba pensando María? Si nosotros vemos aquí en la palabra, encontramos que aparte de Marta estaba María, pero también estaban aquellas personas, ¿cierto? Que les digo que les visitaban, pero ¿qué estaba pensando también María? Que también hiede ya, porque encontramos acá en la palabra versículo 38 y 39 que ellas pensaban esto, ¿cierto? Y encontramos también que así como Marta, para ella era tarde, no había nada que hacer. Según ella veía su situación, ya no había nada que hacer. Hoy tú puedes estar allí en casa viendo tu problema, viendo la situación, de pronto no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay solución para esa situación que vino a la familia, pero déjeme decirle que en Dios hay solución hoy. La palabra me afirma que Jesús cuando llega allí, aun cuando recibe la noticia estando lejos de la casa de Marta y María y Lázaro, Él dice que todo era para ver la gloria de Dios. Hay situaciones que surgen en nuestros hogares o en nuestras vidas para ver la gloria de Dios. A veces hay pérdida de unas cosas, pero Dios trae unas cosas mucho mejores de las que teníamos. Entonces es importante nosotros hoy ver conforme Dios quiere enseñarnos en la palabra, ¿cierto? Lo más importante es que usted pueda quitar hoy lo que no te deja creer en el Señor, ¿sí? Y lo que resalta Jesús en esta palabra es creer, algo que le dice a María y a Marta allí.
si creen, verás la gloria de Dios. Dice versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya le había dicho, y cuántas veces también Dios te ha dicho. Sí, de pronto en otras ocasiones, en medio de otras dificultades, Dios te ha dicho que le creas. Pues hoy Dios te está recordando también eso mismo que te dijo hace muchos años, hace algún tiempo, y hoy te está diciendo, necesito que vuelvas a creer en que si tú crees en mí, verás mi gloria. Y es importante nosotros creer en el Señor para ver su gloria. Vemos aquí a Marta, no creía, vemos a María, tampoco creía, pero tampoco los discípulos creían, tampoco los que le conocían creían. Vemos estas personas que a todos les estaba faltando fe en medio de esta situación. Entonces encontramos acá en el versículo 20 que dice la palabra, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto más. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. O sea, ella no creía, ¿cierto? Pero también encontramos en el versículo 32 que dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Vemos allí que las dos están allí en ese momento de que no creían, ¿sí? Y dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremecieron en espíritu y se conmovió, o sea, los que estaban allí, ¿cierto? No creían. Si nosotros vemos el versículo 19, ¿sí? Dice allí, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, aquí muchos estaban en un momento de duelo, de consolar. Pero algo que Jesús quería resaltar en medio de todo esto y nos quiere enseñar por qué este milagro queda registrado en la Biblia, por qué Jesús quiso o Dios quiere que usted y yo conozcamos esta palabra, porque Dios quiere que usted y yo le creamos, que aunque hay cosas imposibles de solucionar para nosotros, para Dios es posible solucionarlas. Entonces, lo único que necesita Dios es creer, porque ¿qué creía Marta? Marta decía, bueno, yo creo en la resurrección de los muertos. En el versículo 23 al 24 lo dice, sí, dice Jesús, le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en la venida de Cristo. Recordemos, en su segunda venida los muertos en Cristo resucitarán primero. De esto estaba hablando Marta. Yo creo en ese momento, yo sé que Él va a resucitar. Pero algo que Jesús también afirma ella es que yo sé que tú también eres el Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 27 dice, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella estaba diciendo, yo creo que mi hermano va a resucitar en la resurrección de los muertos, pero también sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo creo en ti, ¿sí? A pesar de que no llegaste a tiempo, que eres mi amigo, que tenemos tan bonita relación, yo creo en ti, en que eres el Hijo de Dios, en lo que me has enseñado, le estaba diciendo Marta. Pero había una inconformidad en lo más profundo del corazón de Marta y María, y aún de los que estaban allí, era que, y aún en algunos de los discípulos también podíamos ver, acá en la palabra podemos verlo, y es la inconformidad por lo sucedido. A veces nosotros nos sentimos inconformes con Dios por las situaciones que vienen. A veces le decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Para qué? Señor, pero no te entiendo. Señor, yo soy obediente y ¿por qué me pasa esto? Si yo soy tu hijo, ¿por qué no recibo esto, no recibo aquello? Y encontramos esas inconformidades que muchas veces surgen en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús, a veces inconformidad con su voluntad. Y encontramos que acá estaban ellas inconformes, porque dice, Marta y María les piden, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
pero Él estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, pero este acontecimiento, ellas necesitaban verlo mucho más allá de lo que lo estaban percibiendo en el momento. Y tú necesitas ver más allá de lo que percibes hoy, porque nosotros a veces vemos la situación, lo que tenemos en el momento, pero Dios quiere que vayas mucho más allá. Y algo que vemos también es ese reclamo que ellas le hacen cuando le llaman y Él no viene en el momento, ¿cierto? A veces le decimos, Señor, pero si yo te pedí, yo te clamé, yo, Señor, ayuné, Y entonces había también esa inconformidad en ellas allí por no hacer el milagro para ellas a tiempo. O sea, en el momento en que se enfermó, ellas querían ver el milagro en ese preciso momento en que tuvo su primer dolor. Y encontramos allí que dice la palabra aquí, el versículo, si nosotros leemos acá, en el capítulo 11, versículo 1, dice, estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y dice la palabra que Jesús responde, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús está hablando aquí que esto era para que se glorificara el poder de Dios allí en medio de esta situación, para que todos vieran el poder de Dios, ¿cierto? Entonces, este hombre le mandan la razón a Jesús porque este varón Lázaro estaba enfermo y murió. Jesús no llegó en el momento en que ellos le llamaron y muere de esta enfermedad. Y entonces cuando Jesús llega, lo que había era tristeza, había dolor, había inconformidad por esa voluntad en el momento, había tristeza profunda, hasta desconsuelo, ¿cierto? Y también encontramos que para los discípulos será tarde, porque cuando ellos escuchan que llega la noticia, pues me imagino muchos de ellos estaban esperando, vámonos, Señor, para donde Marta y María, a orar por Lázaro. Pero el versículo 16 dice que dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Entonces vemos aquí como también esa fe de ellos. Otro sí le contesta, Señor, y si duerme, porque Jesús dice que él duerme, vamos a ir a despertar a Lázaro. Entonces dice uno, le dice, Señor, vamos a despertarlo de su sueño. Entonces encontramos acá en la palabra que están ellos totalmente también ajenos a la situación, o sea, allí estaba pasando algo y Jesús quería llevar mucho más allá a los discípulos, también a la gente que le acompañó, porque el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces vemos la inconformidad en todos. Ve por qué llega Jesús tan tarde, pudiendo haber llegado cuando se le avisó que estaba enfermo. Si sanó al ciego, ¿por qué no iba a poder sanar también a Lázaro? Era la inconformidad de todo el mundo, ¿cierto? Entonces encontramos que el panorama alrededor de María y Marta no era nada acogedor. Había por qué entrar en duda, nadie estaba hablando de fe y a veces nuestro panorama alrededor es así, confuso. Las personas que nos rodean no tienen fe, las personas que están a nuestro alrededor no nos están alentando para salir adelante, sino que antes nos están llevando a ver más grande la situación, las dificultades. Pero déjeme decirte que hoy Dios quiere abrir tus ojos, hoy Dios quiere recordarte que hay que creer, aunque cuando usted vea que ya no hay nada que hacer. Y algo que vemos es que Jesús se conmueve en medio de nuestras situaciones. Jesús siente dolor cuando tú sufres, cuando nosotros como hijos de Dios sufrimos. A Dios el Padre le duele sus hijos y le duele ver que pasan por estas adversidades. El versículo 33 dice que Jesús entonces al verlas llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Algo que podemos ver en la palabra y nos enseña hoy y nos recuerda, Dios le duele verte así. Dios se conmueve cuando nosotros tenemos un dolor intenso.
Pero es lo único que te está diciendo hoy. No mires eso, míralo a Él, créele que Él puede venir a sanar, que Él te puede levantar, que Él puede obrar. Es lo que Dios quiere que tú mires hoy. El amor de Jesús es muy grande por ti y Él no nos quiere ver sufrir. Pero algo que sí quiere Dios es que tú tomes la decisión, como cuando le dijo allí a todos los que estaban ahí, quiten la piedra. ¿Qué no nos está dejando creer hoy al Señor? ¿Sí? ¿Qué nos impide creer? ¿Sí? ¿Sabe? Esto se llama un espíritu de incredulidad. Y cuando hay incredulidad es imposible que la gloria de Dios esté. Por eso tú tienes que renunciar a la incredulidad. Sí, decirle, Señor, yo renuncio también a la inconformidad y quiero creerte, ¿sí? Que hoy puedas creer a Dios. Esta palabra llega en el momento preciso, nunca está llegando tarde. Cuando Jesús llega a casa de Marta y María, ellas pensaron que era tarde. Tú puedes estar pensando es tarde hoy, no. Déjame decirte que es el día exacto, el día preciso, porque hoy Dios quiere que tú veas la gloria de Dios, porque eso fue lo que le dijo Jesús a Marta: si crees verás mi gloria. Y hoy Dios te está diciendo a ti, varón, a ti, mujer, a ti, mi hermano, mi hermana, si crees verás la gloria de Dios. Dios puede venir a hacer algo en medio de tu situación. Dios puede venir a cambiar el panorama y hacerte sonreír. Dios puede venir a cambiarlo todo y llevarse el dolor, traerte salud, traerte vida. Dios puede venir a abrir las puertas que tú veías cerradas. Entonces hoy Dios quiere bendecirte, no es tarde, ¿sí? Para que veas ese milagro de Dios. El versículo 40 finaliza diciendo, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé cuántas veces Dios te ha dicho que debes creerle. No sé cuántas veces te lo ha tenido que repetir, pero hoy Dios te está diciendo, no te he dicho a ti, mujer, no te he dicho a ti, varón, no te he dicho a ti, mi hermana, mi hermano, que si crees verás la gloria de Dios. Allí en medio de esa dificultad, esto que ha venido no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Esto que ha venido no es para destruir tu familia, ni para destruirte a ti, sino es para que veas la gloria de Dios. A veces surgen situaciones en las familias, hablo de tíos, primos, ¿sí? A veces hay situaciones por las convivencias, por la manera de relacionarnos, nos dejamos de hablar, pero déjeme decirle que eso que ha sucedido es para que mejoren, es para que vean en qué hay que mejorar cada uno, ¿sí? De pronto necesitas mejorar en tu temperamento, necesitas mejorar en la manera de relacionarte con los demás, en valorar a tu familia, a todos los que están alrededor, en valorar allí los que tienes en tu hogar, y nuestro hogar es ese esposo, esa esposa, nuestros hijos, ese es el hogar que nosotros tenemos. Y necesitas valorar allí ese esposo, esa esposa. De pronto esta situación que has tenido dentro del matrimonio es para que valores, ¿sí? Quién está a tu lado, quién te ama. Valores también a tus hijos. En tu economía, que tu Dios también obre. Entonces, vamos a orar en esta hora. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Hoy nos recuerdas y nos enseñas, Señor amado, que hay que acercarnos a ti creyéndote, Señor. Hoy te pedimos, bendito Señor, que te lleves toda incredulidad, toda inconformidad de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, precioso Dios, que seas tú tocando cada vida en este momento allí en sus hogares, Padre. Allí, bendito Dios, toca a este varón, esta mujer, bendito Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor. Que su corazón puede estar triste, Dios amado, puede estar inconforme, bendito Dios. Hoy oramos, Espíritu Santo de Dios, para que sea tu presencia en este momento, ministrando los corazones, Señor. Ministra cada corazón en este momento, Espíritu Santo de Dios, y oro para que el poder tuyo les visite y, bendito Señor, la gloria tuya se derrame, Señor amado, sobre el que está enfermo, sobre el que tiene problemas en su hogar, sobre el que tiene dificultades allí, Señor. Haz tú esa obra en esas vidas, Señor. Yo reprendo
toda incredulidad que en este momento hay. Y dile tú al Señor: Señor, echo fuera de mi corazón la incredulidad y a partir de hoy empiezo a creer que tú tienes el poder sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia. Oro, Espíritu Santo de Dios, que para que mi situación sirva para que otros conozcan que tú eres grande y poderoso y que yo pueda testificar de tu gloria y de tu poder, como hoy podemos ver en esta palabra, Señor. Yo bendigo cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy muchísimas gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y recordemos, ahí está ese Dios todopoderoso que hace que las cosas que son imposibles para nosotros, para Él sean posibles. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.